Mira, la circulación fetal es, voy a ver si se puede escribir en... De la circulación fetal, es una circulación paralela, es distinta, se diferencia de la circulación del adulto porque hay un manejo de presiones, como son circuitos paralelos, el manejo de presiones es casi el mismo. Entonces, las presiones juegan un papel importante en la fisiopatología de las cardiopatías congénitas. Por ejemplo, recuerden, en el adulto es fácil recordar, pues la sangre toda la sangre viene a través de las cavas hacia la aurícula derecha, de ahí pasa al ventrículo derecho, de ahí pasa a la arteria pulmonar, pasa a los pulmones y regresa a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de ahí se va a la aorta, todo el organismo, ¿no? Entonces termina una circulación menor, la de que del derecho y los pulmones, y empieza la circulación mayor. En cambio, en el, en el embrión, en el feto, la sangre oxigenada viene a través de la vena umbilical de la madre, que se une en la vena cava inferior, y o sea, toda la sangre que está regresando del embrión se junta con la sangre de la madre. Como es una sangre arterial, la que viene de la vena, viene con mayor potencia y mayor presión. Entonces esta suele pasar directamente a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda, y la sangre que viene turbulenta y lenta se queda prácticamente en la aurícula derecha y es la que va a pasar. De todas maneras se mezcla la sangre, por eso que acá está en guinda, es una sangre mixta, pero la sangre principalmente oxigenada pasa al ventrículo, a la aurícula izquierda. Entonces, a partir de la aurícula izquierda, recuerden, pongan atención acá, a partir de la aurícula izquierda, la circulación en el feto tiene dos caminos. Uno, tiene el camino que es igual que en el adulto hacia el ventrículo derecho, y otro a través del foramen oval. Entonces tienes el foramen oval que está permeable, que normalmente está permeable en el embrión, en el feto, y el pasaje que es lo normal en el adulto, ¿no? Cada uno sigue su camino, ventrículo derecho, pulmonar, y a través del ductus arterioso, que está permeable, va hacia la aorta. En cambio, la del foramen oval va hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta y también aorta descendente. Entonces, estas dos circulaciones se unen a nivel del conductus arterioso, ¿no? Del ductus arterioso, a este nivel. Se unen, o sea, se empiezan acá en paralelo y se unen acá. Y para que las dos lleguen a este nivel, manejan presiones iguales. ¿Qué pasa si alguien sale de un tercer piso por la ventana? Obviamente por gravedad va a ir hacia abajo. Entonces, cuando tú tienes una estructura con una presión y tienes otra estructura con otra presión, entonces cuando hay una comunicación, si tú abres la ventana de un avión a 10.000 metros de altura, la presión dentro del avión es mayor que en el exterior. Entonces, uno, como en las películas, va a salir disparado. Entonces, por eso es importante saber este tipo de circulación, la diferencia de presiones entre cavidades y cavidades. En el embrión las circulaciones manejan las mismas presiones, por eso que las comunicaciones no generan ninguna alteración, pero en el adulto sí hay una diferencia de presión
entre una y otra cavidad, y si hay al haber una diferencia de presión y hay una comunicación persistente, entonces va a existir un flujo de un lado a otro. Entonces, las cardiopatías congénitas en sí son, a veces son anomalías en la estructura, y a veces no son anomalías, simplemente son problemas funcionales del corazón recién nacido que se crearon durante la gestación. Como en algunos casos la persistencia, perdón. Esto es algo que ya les mencioné, las presiones de ambos ventrículos es la misma, ya que los dos terminan hacia la aorta. Esto es solamente referencial, no es importante memorizar el gasto cardíaco, pero más o menos saber que las dos terceras partes de la circulación van por el ventrículo derecho y una tercera parte por el ventrículo izquierdo. Entonces acá se ve mejor. Acá tenemos la aurícula derecha, la vena cava. Por acá viene la sangre del feto, pero también ahí viene de la sangre venosa, de la sangre de la vena umbilical que va hacia la aurícula. Pasa otra vez. De este 100% que llega acá a la aurícula derecha, un 66% se va hacia el ventrículo derecha y el resto se va hacia el foramen oval, el ventrículo izquierdo, sea una tercera parte. Del 66% que se fue al ventrículo derecho, prácticamente la sangre se va a través del ductus arterioso. ¿Por qué? Porque durante la gestación, los pulmones, ¿cómo se encuentran? Funcionantes, el niño está respirando, no a través de los pulmones, ¿no? No está oxigenando su sangre a través de los pulmones. Entonces los pulmones se encuentran colapsados y solamente un 7% de la sangre va hacia las ramas pulmonares. El 59% va hacia la aorta descendente a través del ductus arterioso. Y por el otro lado, el otro 33% o 34% que fue hacia el ventrículo izquierdo, sale hacia la aorta, un 3% se queda en las coronarias para irrigar el corazón, y del 33 queda un 31%. De este 31% se va hacia el cerebro y hacia los miembros superiores, un 21% se cae y solamente un 10% llega hacia de ese 74, solo un 10% se va a unir en el ductus arterioso para llegar a la aorta descendente, ¿no? Pues que la sangre principalmente oxigenada que llegó directamente hacia la aurícula izquierda y pasó al ventrículo izquierdo es para nutrir principalmente al cerebro. Que obviamente sangre más oxigenada necesita un mejor metabolismo, una perfusión. Y el resto del cuerpo va con una sangre mixta. Entonces, esta es la descripción de lo que acabo de hablar. Recapitulando, solamente para entender la fisiopatología de las cardiopatías congénitas, recordar la secuencia de la circulación en el adulto es venas cavas superiores, vena cava inferior, superior, aurícula izquierda, ventrículo derecho, pulmonar, va hacia los pulmones, retorna a través de la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la aorta, ¿no? Sistémico y cavas otra vez. Entonces, la diferencia de volumen entre la circulación mayor y menor es muy distinta, y las presiones también. La presión que tenemos en el ventrículo derecho es esta. La presión que tenemos en el ventrículo izquierdo, disculpen, en el ventrículo izquierdo es esta en promedio, ¿no? ¿Qué pasa?
si, cuál es la presión que tengo en la, este, en la arteria pulmonar, presión media de 15. Este es 15. En la aorta, presión media, bueno, de 80 a 100. Ya digamos 100. Entonces, si tenemos una, en una arteria 100 y en el otra 15 de presión, ¿qué pasa si hay una comunicación? El flujo va a pasar de la zona donde la presión arterial está en 100 hacia la que está a 15 o de la 15 a 100, o sea, de la aorta a la pulmonar o de la pulmonar a la aorta. Bueno, pues va a pasar de la zona de mayor presión a la menor presión. Es como tener un declive, ¿no? Y así viceversa. Si tienes comunicación entre las aurículas, va a haber una comunicación de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Entre los ventrículos, del ventrículo izquierdo hacia al ventrículo derecho. Entonces, ¿a eso cómo se le conoce? Como shunt. Y todos los shunts normalmente son de izquierda hacia la derecha, o sea, de la circulación de mayor presión, la circulación mayor hacia la circulación menor, de la derecha con menores presiones. Normalmente, inicialmente, porque nada es estático. Y ya van a ver por qué. Estas estructuras, anormalidades, pueden estar presentes en cualquier segmento de la circulación, ¿no? Como esas cardiopatías congénitas y grandes vasos, ya puede estar a nivel auricular, a nivel del ventrículo, como en los A y B, o también en el segmento arterial, ¿ya? De la epidemiología, 1% de los recién nacidos vivos pueden presentar algún tipo de cardiopatía congénita. Son más frecuentes en varones, a excepción del CIA y el ductus arterioso persistente, que son ligeramente más frecuentes en mujeres. De cuál es la cardiopatía congénita más frecuente, bueno, acá hay varias preguntas de examen. Y en general la comunicación interventricular es la más frecuente. Sin embargo, si uno lee, hay una cardiopatía congénita asintomática, que es la aorta bicúspide, pero que es asintomática, que podría considerarse hasta más frecuente que la comunicación interventricular, pero como no es sintomática, entonces no es considerada. Igual esas son las cardiopatías en general, ¿ah? Pero de las cardiopatías congénitas cianóticas, porque recordarán en su clasificación de cardiopatías, hay una clasificación de las cardiopatías cianóticas y acianóticas. Entre las acianóticas, las más frecuentes son la tetralogía de Fallot y la transposición de grandes arterias. Están a la par aproximadamente, o sea, ligeramente la tetralogía de Fallot más frecuente que la transposición de grandes arterias, pero este es un ejemplo de las estadísticas nada más. Pero en general la más frecuente de las cardiopatías es la comunicación interventricular al año de vida. La etiología pues es multifactorial, pues, ¿no? No solamente no es solo genética, si hay una relación genética, son tanto factores ambientales como genéticos. El 5% de los niños con cardiopatía congénita son portadores de alguna anomalía cromosómica, y el padre o madre portador de una cardiopatía congénita tiene una probabilidad de 2 a 5 veces mayor que su hijo tenga una cardiopatía, ¿no? Existen síndromes genéticos relacionados a las cardiopatías congénitas, como ya es conocido, el Turner, el trisomía, síndrome de Down, Marfan.
etcétera. Y entre los factores ambientales, la que cabe resaltar, pues la rubiola en el primer trimestre con relación a la persistencia del ducto arterioso, entre otras, ¿no? Entonces, con respecto a la clasificación de las cardiopatías congénitas, este, esta parte vamos a llevarlo con calma y a ver si ponen un poquito de atención, porque ya recordando un poco la fisiología de la circulación fetal y la del adulto, el concepto de presión, diferencia de presiones y los cortocircuitos, con esto se puede aclarar conceptos básicos que nos van a ayudar a entender y les puede servir por mucho tiempo. La clasificación más básica que todo el mundo conoce, cuando es una cardiopatía congénita, puede ser acianóticas y cianóticas. Entonces, pero esto ayuda poco en verdad a entender la fisiopatología. Las acianóticas son aquellas que no tienen pues cianosis y las cianóticas es que, que en su fisiopatología lo más frecuente, dominante, es que hay un cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Recuerdan que ya les había hablado de los cortocircuitos de izquierda a derecha? Bueno, cae de izquierda a derecha porque obviamente hay una alteración a nivel de la salida del ventrículo derecho hacia la llegada a los pulmones. Pero ya eso vamos a ver. Entonces, este tipo de clasificación no te aclara mucho. O sea, hasta mejor olvidarlo. Ya, lo que sí, porque al final estos dos tipos de clasificaciones, las cardiopatías congénitas cianóticas y acianóticas, al revés digo, se subdividen en tres grupos que especifican mejor la fisiopatología. Pues las cardiopatías acianóticas con circuito de izquierda a derecha, por ejemplo, si tú tienes una comunicación entre un CIB, una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el derecho, obviamente va a ser un cortocircuito de izquierda a derecha porque el ventrículo izquierdo tiene una mayor presión que la del ventrículo derecho. Igual si tienes un CIA, un ductus, un canal aurículo-ventricular, un drenaje venoso anómalo pulmonar parcial, es un tipo de cardiopatía congénita cianótica con cortocircuito, ¿no? Las obstructivas del corazón izquierdo, bueno, hay cardiopatías que no tienen cortocircuito, que simplemente son obstrucciones, como la cortación de aorta, no es aórtica, no es mitral, hipoplasia del ventrículo, o sea, son obstructivas nada más, o sea, que llegan a un punto y la sangre tiene dificultad para pasar a través de ese punto. Y las insuficiencias, cuando una válvula, pues, mitral, aórtica, pueden generar un grado de insuficiencia, ¿no? En cambio, las cardiopatías congénitas cianóticas también se subdividen en tres grupos, que tal vez es más fácil de recordar. Obstructiva del corazón derecho, las que tienen mezcla total o las de falta de mezcla. Mezcla total, falta de mezcla y obstructiva del corazón derecho. La obstructiva del corazón derecho, su patología abanderada es la tetralogía de Fallot. La mezcla total es el truncus arterioso o ventrículo único. Y la falta de mezcla es por la transposición de grandes arterias, ¿no? La detransposición de grandes arterias. Entonces, para fines de fisiopatología de las cardiopatías es mejor entenderlas con este concepto, flujo pulmonar. El flujo pulmonar es lo que te da prácticamente la clínica de la cardiopatía congénita. A ver, tienes un volumen de sangre de 5 litros. Este volumen de sangre va a llegar a la aurícula derecha, ¿cierto? Va a llegar a la aurícula derecha, va a pasar al ventrículo derecho y va a pasar hacia la arteria pulmonar. Un flujo por minuto, 5 litros por minuto, ¿no?
Va a pasar la arteria pulmonar, se va a ir a los pulmones, va a volver oxigenada hacia la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo izquierdo, ya con el mismo flujo de 5 litros por minuto, pero pero ay, perdón, pero imagínense que acá tienes una comunicación. Por más que sea el mismo flujo, las presiones son distintas. Y si hay una comunicación, un C y B, entonces, pues puede que llegue acá a 5 litros también el flujo. Pero al haber una comunicación, en vez de esos 5 litros salir hacia la aorta, tal vez salga 3 litros o pase ya 1 litro, 4 litros pase hacia la aorta. Vamos a borrar esto. Tiene 5 litros por minuto. Acá llegan 5 litros al ventrículo derecho también por minuto. 4 pasan hacia la aorta. 4 litros. Y como tú tienes un C y B, 1 litro pasa hacia el ventrículo derecho. Entonces la pulmonar va a subir, va a llegar sus 5 litros más el litro de flujo que tiene acá. Entonces va a tener 6 litros por minuto de flujo. Y la aorta va a tener al final 4 litros de flujo por minuto. Ese es el concepto de QPQS. Flujo pulmonar, relación del flujo pulmonar con el flujo sistémico. Si tú divides 6 entre 4, va a ser 1.5 aproximadamente. Entonces, el flujo de la arteria pulmonar en esta situación está, a ver, ¿quién me responde? ¿Está disminuido, está normal o está aumentado? El flujo aumenta por consecuencia del C y B, que ha pasado sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. ¿Ese flujo está aumentado, está disminuido, está normal? ¿Se ha visto afectado o no? ¿Una opinión? O si no, para aclarárselos, porque es importante que quede claro. No puedo continuar la clase si no participan porque entiendo que no están prestando atención. Ya que acabo de leer ya. Claro, está aumentado porque de la zona de mayor presión hay un robo de flujo hacia la menor, una fuga de flujo hacia la zona de menor presión y y el flujo pulmonar está aumentado, ¿ya? Entonces, hay situaciones, anomalías, como la del CIB, que generan cortocircuitos de izquierda a derecha, generan cortocircuitos de izquierda a derecha y por ende, si hay un cortocircuito de izquierda a derecha, hay un aumento del flujo pulmonar, del QP. Entonces, si hay un cortocircuito de izquierda a derecha, hay un aumento del QP. Acuérdense eso es básico, ¿ya? ¿Cuáles son los cortocircuitos de izquierda a derecha? Pues el C y B, el C y A, el ductos arteriosos, el drenaje venoso anómalo, o sea, cuando la vena va hacia
la vena pulmonar que debería ir hacia la aurícula izquierda se equivoca y se va hacia la aurícula izquierda. Así cuando se equivocan de casa, se va a la aurícula derecha. Entonces hay un cortocircuito de derecha a izquierda, ¿no? Son ejemplos. Entonces, sea cual sea la situación, cuando hay un cortocircuito de izquierda a derecha, esto va a generar un aumento del QP, aumento del flujo pulmonar. Entonces, las cardiopatías, y cuando, por ejemplo, si hay una coartación de aorta, la aorta está obstruida acá. Entonces, la sangre no puede pasar con total libertad hacia la aorta descendente, porque hay una coartación. La sangre tiene que ir por las intercostales, por otros lados. Hay una obstrucción, ya sea por coartación o por una valvulopatía, una válvula bicúspide, etcétera. Hay una obstrucción en un punto del circuito. ¿Eso afecta el flujo de la pulmonar? ¿Aumenta el flujo del pulmonar? ¿Disminuye el flujo del pulmonar? ¿Cuál sería su repercusión por ejemplo, en una obstructiva, una cuarta aorta? ¿Cómo se ve afectada la pulmonar? ¿Hay un aumento de su flujo en la pulmonar? ¿Por qué aumentaría? Pueden hablar si desean. Por ejemplo, si tú estás regando el jardín, tienes una manguera ahí, entonces la cantidad de agua que sale por minuto digamos que sea 10 litros, por la presión que genera el agua. Pero si tú obstruyes la salida de la manguera, ¿qué pasa con el agua? Sale a mayor velocidad, ¿sí o no? Pero el flujo aumenta o disminuye. El flujo es volumen por tiempo. Volumen por tiempo. Entonces, si digamos, ustedes son 30 alumnos, si están 30 alumnos en su aula, cuando empezó la clase, ¿qué hicieron? Si habían 30 alumnos, empezaron a entrar con calma, con paciencia, pues no estaban animados de entrar a clase, pues el flujo, tuvieron un minuto para entrar. Pero ¿qué pasa si hay alguien suelta una granada ahí, dentro del aula, cuando todos están adentro? Y hay solo una puerta abierta, todos van a salir corriendo, pero el flujo va a aumentar, ¿no? Tal vez aumentará la velocidad con la que salen, pero no se va a crear más alumnos, no van a aparecer. Entonces, el flujo no se va a afectar. Cuando hay obstrucción a un nivel, el flujo no se va a ver afectado, simplemente la velocidad y la turbulencia de la sangre. O sea, va a aumentar la velocidad de la sangre en un punto nivel, pero no va, no se va a generar una, un aumento de flujo. Entonces, cuando hay una obstrucción como la coartación, no hay un cambio de variación en flujo de la pulmonar. ¿Entendieron esa parte? O sea, no, pero cuando hay un cortocircuito sí hay un salto un aumento de flujo de un sistema a otro, porque son circuitos, no son circuitos uno tras otro.
acá sangre oxigenada, si hay un CIB, sangre oxigenada se va a pasar hacia la pulmonar, en ese caso, si es que hubiera un CIB. Entonces el flujo de la pulmonar la arteria pulmonar va a recibir la sangre normal del ventrículo derecho, más la sangre que pasa al ventrículo izquierdo. Entonces hay un hiperflujo pulmonar, un QP aumentado, QP aumentado. Pero si tenemos una coartación a este nivel, pues la sangre llegará a este punto, tendrá dificultad para pasar, pero tiene que pasar porque si no hace una falla cardíaca, se dilata el corazón, lo que tú quieras, hará más fuerza para que pase, hará más presión para que pueda pasar la sangre, pero no hay por qué aumentar, no hay de dónde salir, aumentaría el flujo de la pulmonar, no tendría por qué afectarse. Ya, entonces es importante que entiendan ese concepto y lo mismo con las insuficiencias. Si hay una regurgitación, no tiene por qué afectar el flujo de la pulmonar. Entonces, eh, el flujo de la pulmonar se afecta mayormente cuando hay cortocircuito, o sea, cuando hay un CIB, un ductus, un CIA, un drenaje venoso, pero no cuando hay obstrucciones o insuficiencias. ¿Ya? Entonces, principalmente los flujos, las cardiopatías cianóticas con flujo pulmonar aumentado son el CIA, CIB, PCA, drenaje venoso anómalo y flujo pulmonar normal son la coartación, las estenosis y en las cianóticas igual. Eh, el flujo pulmonar aumentado puede estar en la transposición de grandes vasos, drenaje venoso anómalo total, truncos arteriosos, ventrículo único y flujo pulmonar normal y hasta disminuido en la tetralogía Fallot, anomalía de Epstein y atresia tricuspidia. No se afecta el flujo pulmonar. Si la sangre no pasa por los pulmones, obviamente hay cianosis, ¿no? Entonces, ya este, con esos conceptos básicos de circulación fetal y circulación del adulto y flujo y clasificación de las cardiopatías congénitas, vamos a hablar de las más frecuentes, porque tendremos más de 80 tipos de cardiopatías congénitas. Pero de las que voy a hablar, como son tan frecuentes, que son prácticamente el 90% de frecuencia de casos de cardiopatías congénitas. ¿Ya? Pero hay una infinidad de cardiopatías congénitas y cada uno tiene su tratamiento quirúrgico bastante súper especializado, que no vamos a profundizar, pero sí más o menos a grandes rasgos para que recuerden, vamos a mencionar las cardiopatías congénitas. De las cardiopatías congénitas asianóticas, primero vamos a hablar de las asianóticas, hemos clasificado en asianóticas y necianóticas, solamente para tener un orden, no es que me guste esa clasificación. Vamos a hablar de la comunicación interventricular. Bueno, no hay mucho que decir de esta comunicación, ya que su nombre lo dice todo. ¿Qué cosa es una comunicación entre, entre los dos ventrículos? Hay un agujero en el tabique que separa los ventrículos, que por ende va a haber un pasaje de la zona de mayor presión, que esto es dentro del avión, esto es fuera del avión. De la zona de menor presión hacia de la mayor presión hacia la de menor presión. Este pasaje va a generar que tengas un flujo del lado derecho y un flujo del lado izquierdo. Tienes una mezcla de sangre, por ende tienes un hiperflujo pulmonar, es un cortocircuito izquierda a derecha. Acuérdense eso. Con aumento del flujo pulmonar con sangre parcialmente oxigenada, porque ya como se ha mezclado con sangre oxigenada, con la sangre no oxigenada.
Su clasificación, hay 4 tipos de CIBs, dependiendo de la posición donde se encuentra el defecto en el tabique interventricular. El, y dependiendo del dónde se encuentra, también depende de su evolución, ¿no? En los casos de que el defecto se encuentre a nivel del tracto de salida o tracto de entrada del ventrículo, suelen ser paredes más delgadas porque están justamente a la salida. En cambio, el tracto, en la zona membranosa o zona trabeculada, el septum es más grueso. Entonces, este tipo de, la 2 y la 4 suelen ser las más frecuentes. Sin embargo, al estar en una zona más carnosa, suelen repararse por sí solo antes del año de vida. Lo que significa que solamente la de tipo 1, lo de tracto de entrada, digo de salida y tracto de entrada, son las que suelen necesitar tratamiento quirúrgico porque como la pared es delgada no tienen forma de autorrepararse. La más frecuente es el que está en el tabique membranoso, pero es considerada el CIB tipo perimembranoso porque suele abarcar extensiones adyacentes. Eh, Como ya había explicado, a consecuencia de este cortocircuito de izquierda a derecha, se produce un hiperflujo pulmonar. Entonces, si hay un agujero pequeño, pues va a pasar poca sangre, pero si hay un agujero grande, va a pasar más sangre, eso es obvio, ¿no? Pero también va a depender de las presiones pulmonares sistémicas, porque puede que sea el agujero grande. Definitivamente al principio va a pasar mucha sangre de un lado a otro, pero así como una bolsa se llena de agua, esto también se va a congestionar en el tiempo, no inmediatamente. Ese hiperflujo va a generar un síndrome de cianotizante tardío, que ya les voy a explicar en un momento, que va a generar que la presión aumente tanto en el ventrículo derecho que el flujo se puede invertir. Claro, lo llenaste tanto que ahora el flujo se invierte, ¿no? La clínica, dilatación de cavidades ventriculares, cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva, y si el CIB es grande, en menos de un año puede generar una hipertensión pulmonar. Y esto es lo que les decía, ¿no? Si genera una hipertensión pulmonar, esto puede generar que invierta el sentido del cortocircuito, y a eso se le llama el síndrome de Eisenmenger. ¿Qué síndrome es ese? Solo para recalcar. ¿Qué pasa? Al principio la sangre pasaba del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Ya, todo bien. Entonces el flujo de la arteria pulmonar, ¿cómo estaba? Aumentado. Pero este hiperflujo pulmonar va a generar aumento de la tensión o de la presión pulmonar, va a generar un remodelamiento del endotelio pulmonar. Este remodelamiento va a generar que una proliferación neointimal a nivel de los capilares pulmonares que va a obstruir la luz de los capilares pulmonares. Entonces, si el capilar antes era así, ahora son así por el hiperflujo, esta hipertensión. O sea, el hiperflujo y la hipertensión generan esta obstrucción de las. Entonces, es tan difícil pasar ahora la sangre a través de los capilares pulmonares que el ventrículo derecho, tiene que hipertrofiarse para más fuerza, aumentar la presión y que logre pasar la sangre para poder oxigenarse y volver al corazón izquierdo, a la aurícula izquierda, pero tiene que hacer tanto esfuerzo que la presión en el ventrículo derecho ya no es 25, sino ya es 60, y la presión del ventrículo izquierdo también puede bajar hasta 50. Entonces el cortocircuito se invierte, ya no es de izquierda a derecha,
sino de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué pasa cuando el cortocircuito se invierte? Entonces, hay sangre que viene de las no oxigenadas que va a pasar sin oxigenarse. Entonces, el CIB es una cardiopatía congénita cianótica, no, pero con el tiempo se puede volver una enfermedad cianosante tardía, se le conoce, ¿no? Ya por las repercusiones hemodinámicas que ha causado este hiperflujo pulmonar, este cambio de resistencias e hipertensión con el tiempo. Esto es más de lo mismo, pues el cortocircuito de izquierda a derecha, hay un hiperflujo pulmonar aumentado, disfunción endotelial, remodelación vascular pulmonar, incremento de la resistencia vascular periférica. Mira, de lo que está así, se hipertrofia la capa, fibrosis de la íntima de los capilares pulmonares y la sangre ya no puede pasar. Entonces, y en esta situación ya el tratamiento ya es paliativo nada más, porque ya no le puedes cerrar el CIB a estas alturas, cuando ya el paciente ya tiene ese daño. O sea, mira, ya tiene hipertensión pulmonar, entonces hay que cerrar el CIB, peor, lo matas al paciente. Porque, ¿qué pasa si tú a un paciente en esta situación le operas? Ya, sí, tiempo no lo han operado, ya, yo lo opero, le preparé el ventrículo. Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre? La sangre va a venir, va a querer pasar hacia los pulmones, pero como están estenosados, no va a poder pasar. Va a haber una hipertensión ventricular, va a haber una dilatación, entonces una insuficiencia cardíaca derecha, ICC derecha. Y obviamente se congestiona, edemas, ascitis, todo lo que el cuadro de falla derecha, ¿no? Y obviamente incompatible con ella, pues no se oxigena la sangre al no pasar. Antes tenía una fuga siquiera que lo compensaba, que no le generaba la falla derecha. El diagnóstico del CIB es ecocardiográfico, acuérdense, ecocardiográfico. La ecografía todos tienen que saber ecografía, como le dije en la práctica. La exploración física, soplo los sistólico, porque es ida y vuelta a sus hepatomegalia cuando hay cuadro de falla derecha, y también en la radiotórax se puede ver, ¿no? Esto ya les dije, el método diagnóstico es ecocardiográfico. Inicialmente hay que compensar al paciente como si fuera una falla cardíaca, y aquellos que no responden hay que darles un tratamiento quirúrgico, porque ya les había dicho que un gran porcentaje, casi más del 90% de los pacientes que tienen un CIB se cierran espontáneamente del año de vida. Menos del un 5-8% necesitan un tratamiento quirúrgico. Hasta menos todavía. Como le dije, la mayoría son pequeñas y no necesitan tratamiento. Así lo tengan el adulto, no necesitan tratamiento quirúrgico si fueran pequeños, si fueran un QS menor de 1.5, asintomáticos. Solamente son pequeños soplos. Algunas veces les han dicho que tienen un pequeño soplo, pues no estoy diciendo que sea esto, pero hay cosas que no merecen la pena ser reparadas porque el riesgo es mayor, ¿no? Como le había dicho, los defectos en la zona membranosa y en la trabeculada, pues suelen cerrarse espontáneamente, así sean de moderado tamaño, ¿no? En cambio, los de la zona, tracto de entrada y salida, o los infundibulares, son los que no se cierran. Para hacer obviamente esta reparación, se necesita al paciente hacerle una esternotomía media, poner al paciente en circulación extracorpórea,
abrir el atrio derecho y a través de la tricúspide que se ve así, y ahí se va a ver el defecto. Se hace una separación y se ve el defecto y se pone un parche pericardio bovino. Entonces, y nada más. Este es un caso que operamos en el alvenar, cuando estaba en el alvenar. Ya, la otra cardiopatía congénita que también es de las más frecuentes es la comunicación interauricular. Es bastante frecuente, es una cardiopatía congénita bastante diagnosticada en los pacientes adultos. Bueno, su nombre lo dice, pues es una comunicación interauricular, también es un defecto en el septum interauricular que va a generar un cortocircuito igual de izquierda a derecha y aumento del flujo pulmonar. Pero ¿cuál es la diferencia entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda? ¿Cuál es la diferencia de presiones? Uno es 2 y el otro es 4. La diferencia de presión es 2 milímetros de mercurio. Entonces, cuando hay una comunicación acá, ¿el flujo es alto o bajo? Con una diferencia de presión baja, pues es un flujo bajo, ¿no? Entonces, entonces el hiperflujo que se va a generar en la arteria pulmonar va a ser alto o bajo, va a ser leve, pues. También tiene una clasificación de acuerdo a la ubicación del defecto. Hay defectos eh, de acuerdo a su posición, pues la comunicación interauricular tipo ostium secundum, la tipo ostium primum, tipo ostium tipo seno, seno venoso y la tipo seno coronario que suele estar acá, ¿no? Este, la más frecuente es la tipo ostium secundum, casi un 70%. De las CIAs, el 70% es este. Es la misma, solamente que tipo seno venoso, seno coronario, digo, tipo ostium secundum, ostium primum, ostium secundum, etc. El tratamiento de la fisiopatología, el método diagnóstico ecocardiográfico, eh, como consecuencia del cortocircuito de izquierda a derecha, se produce todo lo que produce, cuando hay cortocircuito hay dilatación, especialmente el lado derecho, porque el cortocircuito del derecho a izquierdo, eso ya es. Cuando hay dilatación, cuando el corazón se dilata, ya sea por insuficiencia mitral, etcétera, genera arritmias, ¿ya? Cuando hay cortocircuito hay hipertensión. O sea, lo que estoy tratando de hacer es que saquen la lógica de la fisiopatología, ¿ya? Y como la diferencia de presiones es baja, de 2 a 4, y el flujo también, por ende, es bajo, el síndrome que se produzca, el síndrome de Eisenmenger, o sea, del síndrome cianotizante tardío, es baja la frecuencia, pero también puede pasar, ¿ya? Eh, Cuadros indirectos, o sea, bueno, este niño se infecta mucho tiene muchas bronquitis, por así decirlo, ¿no? Este, cuando el niño cuando el defecto es grande, pues el niño se fatiga hasta para comer, en casos severos, pero más que todo en el CIB o en el ductus arterioso, arritmias paraventriculares y hay retraso de crecimiento. Los que vienen a operarse son flaquitos, bajitos, ya sean adultos. Naturalmente, hoy en día todo es endovascular y esto no se salva. Sin embargo, lo ideal es, si hay no todo hay que saber cuándo hacer la intervención. Si tienes un defecto, un CIB, un CIA, digo, hay unos dispositivos Amplaxer que se puede subir a través de la vena cava, desde la femoral hasta pasas por la cava y la cava inferior y llegas acá y cuando pasas el defecto,
liberas el dispositivo y este se ancla en el defecto, ¿no? Pero hay que ser consciente de cuándo se opera. Solamente cuando el flujo, la relación QP-QS, la relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico es mayor de 1.5. O sea, si es menor de 1.5, no es necesario operarlo porque no va a generar mayor peligro. Sin embargo, si el paciente es sintomático, ¿qué quiere decir sintomático? No solamente por el hiperflujo y el síndrome de Steinmeier que puede desarrollar, sino el embolismo paradojal. Embolismo paradojal. Como tú tienes un CIA, una comunicación, y tú tienes tu aurícula derecha, que por ahí viene todo, si estás teniendo una trombosis venosa profunda, hay un embolito que viaja hacia la aurícula derecha, el ventrículo derecho va hacia la pulmonar y se queda atrapado en los pulmones. Haces tu trombosis pulmonar, microtrombosis pulmonar, pero no pasa nada. Pero si ese pequeño trombito, ese pequeño trombo pasa hacia la aurícula izquierda, este, esto puede generar un embolismo cerebral, por ejemplo. Entonces, eso es un criterio de cierre. A pesar que el flujo sea bajo, es un criterio de cierre. A ver, deme un minuto, tengo una pequeña llamada. Un minuto. Ya listo. Bueno, este, en caso de que no se pueda hacer el tratamiento percutáneo, el tratamiento debe ser quirúrgico y también es con circulación extracorpórea y la cirugía bastante rápida. Simplemente se pone un parche con sutura continua a través del defecto, a través de la aurícula derecha. Se abre la aurícula derecha y se canula, esta está en la cava inferior, la cava superior, y se abre la aurícula derecha, es en circulación extracorpórea, como ya habrán recibido la charla. Antes de cerrar se tiene que botar el aire y listo, ¿no? Porque a veces el defecto, cuando está muy periférico, por ejemplo, tienes el defecto muy periférico. Entonces la Plaxer necesita un espacio de donde sujetarse, necesita bordes de donde sujetarse. Y si el dispositivo endovascular, si no tiene donde sujetarse, pues no tiene que ser operado convencionalmente, ¿no? Bueno, esta es la realidad. Un paciente en circulación extracorpórea, acá se ve la cánula órtica, acá se ve la cava superior, cava inferior. La aurícula, lo voy a poner de azul. Esta es la aurícula abierta. Este es el septum. Y acá está el defecto. Y acá ya se ve más, en el lado izquierdo se ve ya terminada la cirugía, antes de cerrar, ¿no? Son cirugías rápidas de media hora máxima de duración, o sea, de bomba, de circulación extracorpórea. El otro defecto
bastante frecuente, otro circuito es el conducto arterioso persistente, que como recuerdan en la circulación fetal, ¿dónde está? En la circulación fetal era vital para el pasaje de la sangre desde la arteria pulmonar hacia la aorta descendente. Pero cuando persiste en el postnatal, pues se convierte en una cardiopatía pues congénita porque no debería estar ahí, ¿no? Permitiendo el pase de sangre oxigenada del vaso de mayor presión, desde la aorta, hacia el vaso de menor presión, la pulmonar. Recuerden que la presión media en la pulmonar era de 15 y acá tenemos de 80 a 100. Entonces hay una diferencia de presión media significativa. Entonces va a haber un flujo de pasaje significativo. No, claro, también va a depender del tamaño del defecto, ¿no? Hay ductos pequeños, hay ductos bastante grandes. Bueno, este ya lo dije. Bueno, durante la circulación fetal está presente el ductus para evitar que la sangre pase inútilmente por los pulmones. O sea, ¿para qué va a irrigar en la etapa? Pero ahora sí tiene que pasar hacia los pulmones, pero no solamente está pasando la sangre del ventrículo derecho, sino también está viniendo la sangre que viene del ventrículo izquierdo. Entonces, este cortocircuito de izquierda, porque es de la aorta, izquierda aorta, a derecha, porque es la pulmonar, también genera un aumento del QP, del flujo pulmonar, ¿ya? La etiología, pues, prematuridad, rubiola, factores familiares y genéticos, elevada altitud, también dicen, idiopático. La fisiopatología es parecida a la del CIB, ¿ya? Sin embargo, que es difícil a veces diagnosticar. Eh, Hay dilatación de las cavidades izquierdas y de la arteria pulmonar, hay hipertensión pulmonar por el hiperflujo. Eh, Como le dije, es similar al del CIB. Y los niños, como la diferencia de presión es bastante alta, el síndrome de Eisenmenger se puede presentar bastante rápido, ¿ya? Incluso en niños, hasta en casos de un año. ¿Ya? Entonces, un daño severo. Significa que hay un daño severo en los pulmones y lo único que es trasplante corazón-pulmón. Lo que nunca se ha hecho en Perú, pues entonces prácticamente el pronóstico ya es reservado, ¿no? Ductos pequeños, los niños pueden estar asintomáticos, pero prematuros, y tiene un paciente prematuro y aparte tiene un ductus persistente no diagnosticado, pues a veces piensa que es un distrés respiratorio del recién nacido, lo catalogan como membrana hialina, pero simplemente es el hiperflujo pulmonar, realmente un QP alto, una congestión pulmonar, y y entonces pues es un diagnóstico diferencial que confunde. Puede generar cuadro de insuficiencia cardíaca, de infección frecuente del aparato respiratorio, taquipnia, taquipnia, irritabilidad, fatiga hasta sudoración al comer, y también hay retrocrecimiento con más frecuencia que en el CIA. Y el método diagnóstico también es ecográfico. ¿Ya? Eh, Cuando un paciente tiene ductus, independientemente de la edad que tenga, este, tiene indicación de que debe ser operado y se debe cerrar. No es que se tenga que medir el tamaño del defecto, sino que tiene que indicación de operado por el riesgo de endocarditis infecciosa. Aunque ahora hay controversias al respecto, ¿no? Pero sin embargo, es lo que siempre clásicamente se ha manejado. Eso ya vamos a avanzar con esto. De la técnica quirúrgica consiste en la ligadura del defecto. Se liga, se hace por una tracotomía lateral izquierda, posteriores.
a nivel de cuarto de espacio intercostal. Cuarto de espacio intercostal. Debajo de la escápula está acá. Entonces hay que levantar la escápula un poco, contar en qué espacio estás y ahí cortas y abres. Retraes el pulmón, abres la pleura, diseca los vasos porque está todo, hay un tejido que está un poco todo para fijar la aorta. Y una vez que está disecada, ya pues ya esta es una forma, acá hay una imagen donde parece, es una cortación, pero en verdad así se ven más o menos los tejidos ya disecados. Es una foto real. Entonces, simplemente es un clipaje. Bueno, un clipaje, esta técnica no la usamos, es en verdad los clips. Hay un par de marcas de clips que en verdad las que hemos probado nos han causado problemas. Al final hemos terminado haciendo la clase el punto transfixiante. Se pone un punto y se liga hasta 2 o 3 veces para que no haya rezago. Este, y obviamente después se cierra la pleura, se deja el pulmón y se deja un dren torácico y ya al segundo día se quita dependiendo de que si moja o no. La otra cardiopatía congénita, la última cardiopatía congénita cianótica que voy a mencionar es la coartación de aorta. Si ustedes recuerdan, las anteriores cardiopatías se diagnosticaban con ecografía, pero en este caso, ¿qué me puede decir? Esta coartación de aorta, esta obstrucción, ¿nos genera un hiperflujo pulmonar? O sea, ¿aumenta el flujo pulmonar o no aumenta? ¿O disminuye? Solo para comprobar si comprendieron. Si me pueden dar el alcance. Muy bien, María Elena. No aumenta porque es una obstrucción nada más. No hay un shunt de izquierda a derecha. Pero ¿qué es lo que causa? Es como cerrar la manguera, pues, ¿no? La sangre va a tener que pasar por acá o va a tener que ir por otros lados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una cortación? Que esto se suele deber, hay dos teorías. Una es que cuando el ducto se cierra, genera también su tejido pues una retracción de la zona y deja esta coartación como secuela. Y la otra teoría es que como antes del cierre del ductus, ya esta zona se estenosa por el hiperflujo que había durante la circulación fetal. Entonces, como acá llegaba solo el 10%, no sé si se acordarán, entonces esto ya se queda medio. Y esta parte de acá sí está bien desarrollada porque como venía por el ductos arteriosos. En fin, la causa es que te genera una estenosis. Hay dos teorías, no están comprobadas, pero tienes estenosis, la sangre viene acá, no encuentra pasaje o pasa levemente, entonces se compensa el organismo sabiamente, va por la arteria mamaria interna, va por las va por las intercostales hacia la aorta y la nutre, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasan las intercostales? Por debajo de las costillas. Entonces, si ustedes ven, acá hay unas muescas. Entonces, estas intercostales se desarrollan tanto, normalmente miden 1 milímetro, pueden medir hasta 6 milímetros, hasta 1 milímetro, hasta 10 milímetros, que son para compensar el flujo de la aorta, que hacen un socavón en la parte inferior de la costilla. Y ese signo que están viendo acá, es único, patognomónico. No hay otra enfermedad que te genere esto. Entonces ya esa es una señal de
¿no? Que no vas a encontrar en otra. El problema de esta coartación es que muchas veces viene asociada a otra cardiopatía, principalmente como la aorta bicúspide. Tiene coartación, posiblemente va a tener aorta bicúspide también, entre otras anomalías, ¿no? Pero lo que se tiene que acordar es la aorta bicúspide. Esta es como se ve la aorta ascendente, el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda, la subclavia, y acá está la estenosis, ¿no? Acá estaba el ductus arterioso, pero ya debería estar cerrado. Entonces, literalmente se ve pues así, ¿no? Hay que una tracotomía, se ve acá la coartación. Y este sería un ductus. ¿Qué pasa si tienes una coartación y la sangre se va por la subclavia, ¿no? Hay buen pasaje hacia ambas subclavias, hacia las carótidas y hacia la aorta descendente no hay. ¿Cómo está la presión en las femorales? ¿Aumentada o disminuida? En las arterias femorales. ¿Cómo está? ¿Aumentada o disminuida? ¿Y cómo está en la braquial? ¿Aumentada o disminuida? Entonces, como la cortación es posterior a la subclavia izquierda, o sea, hay pasaje libre hacia la subclavia, la presión arterial hacia los brazos está normal, es más, está aumentada, en cambio hacia los miembros inferiores está disminuida. Entonces la claudicación en un paciente de 30 años es raro, pues si te viene un paciente con claudicación, o un adolescente de 16 años con claudicación, o sea que le falta fuerza en las piernas y encima con hipertensión arterial en los brazos, pues, y le tomas una placa de tórax y ves esas muescas que tú ves en la parte inferior, pues ya puedes sospechar una coartación de aorta, ¿no? Hay una diferencia de presión entre la braquial y la femoral mayor de 20 milímetros, pulsos en miembros inferiores disminuidos, retrasados o ausentes, hipertensión asociada, eh, relacionada al cuadro, ¿no? El tratamiento quirúrgico también es una toracotomía en cuarto espacio intercostal, postero, lateral posterior, donde se hace una resección del defecto, se hace una anastomosis de puntos continuos en la parte posterior y puntos separados en la parte anterior, dependiendo de la edad del paciente. También el tratamiento endovascular, pero no es recomendado hasta ahora, ¿no? Porque deja una estenosis residual. Lo mejor es quirúrgico todavía en este aspecto. Ya, entonces, esas son las cardiopatías congénitas asianóticas. Y de las cardiopatías congénitas cianóticas, habían tres grupos. Las obstructivas del corazón derecho, las de mezcla total y las de falta de mezcla. Tres grupos. Te voy a explicar un caso de cada grupo para que así más o menos en base a las explicaciones previas se puedan entenderlo mejor. Bueno, eso ya les explicaba, ¿no? Las cardiopatías congénitas cianóticas se subdividen en obstructivas del corazón derecho, aquellas de mezcla total y falta de mezcla. Ahí están sus ejemplos, la tetralogía de Fallot,
atresia pulmonar, ventrículo 1, ventrículo único, etcétera. Pero la que voy a tratar en el primer grupo es tetralogía de Fallot. A ver, porque esta es una pregunta muy frecuente en todos lados. Tetralogía de Fallot. Tetra 4. ¿Cuáles son las 4 características de la tetralogía de Fallot que siempre se menciona? Bueno, la principal que siempre tienen que acordarse es la estenosis o la obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho. O sea, ¿cuál es el ventrículo derecho? Este es el ventrículo derecho. Vamos a ponerlo verde ya. Acá en el tracto de salida, ya sea infundibular, ya sea a nivel de la válvula, ya sea postvalvular, hay una estenosis. No exactamente, lo más frecuente es infundibular, o sea, debajo de la válvula, el punto de estenosis. ¿Qué pasa si hay una estenosis? El corazón tiene que hacer fuerza para que salga la sangre, ¿sí o no? Entonces, pero esta estenosis es bastante severa. Entonces, para hacer tanta fuerza, el corazón tiene que estar hipertrófico, al menos el corazón derecho. Entonces, hay una estenosis pulmonar, hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Pero tanta la estenosis que si no tuviera una fuga, una válvula de escape, haría una falla derecha. Entonces hay un CIB que compensa esa hipertensión, que permite no congestionar al paciente, sino que se va hacia el ventrículo izquierdo. Entonces hay un CIB y con el CIB viene el cabalgamiento, pues como todo está hipertrofiado, el cabalgamiento de la válvula sobre el CIB, porque pues hay un desplazamiento, hay un septum más engrosado, entonces cabalgamiento de la aorta, que no sé por qué lo mencionan, pero yo me voy a quedar con trilogía de Fallot. Este, entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿Por qué el paciente está cianótico? ¿Por qué? Porque la sangre no puede pasar hacia los pulmones, no puede pasar. Hay una obstrucción acá a nivel de la salida, el tracto de una obstrucción en la salida del ventrículo derecho. Pasa con mucha dificultad. Entonces, como no pasa la sangre, y pasa directamente hacia el ventrículo izquierdo a través del CIB y no y pasa no oxigenada. Pues la consecuencia, hay cianosis. En vez de pasar por el pulmón, directo, llega al ventrículo izquierdo sin pasar por los pulmones, la sangre, porque sigue llegando, no puede pasar, se va a través del CIB y sale la aorta y sin oxigenación y genera la cianosis. Entonces, esas son las 4 características. Entonces, hay dos momentos en la tetralogía Fallot. Hay un tratamiento paliativo, hay un tratamiento paliativo y hay un tratamiento definitivo. Imaginen que tienen un niño que nació de 1 kilo, de 1100 gramos. Entonces, y que tiene una tetralogía prematura. Para resolver su tetralogía, pues habría que hacer una plastía del tracto de salida del ventrículo derecho para que la sangre pueda salir con tranquilidad y un cierre del CIB. Y eso obviamente tendría que ser con circulación extracorpórea. Entonces, para un niño de esa edad, pues hacer esa cirugía es muy cruenta. Entonces, ¿qué tal si el niño tuviera 6 kilos? En vez de 1 kilo, 6 kilos o 10 kilos, al menos. Pero ¿cómo haces? Porque el niño se está asfixiando, porque no hay sangre que llega a los pulmones. Lo que haces es una cirugía paliativa, donde le haces un shunt del tronco brachiocefálico hacia la rama hacia la rama pulmonar derecha. Entonces la sangre va a pasar de la aorta hacia los pulmones a través de esta rama. Entonces esto va a permitir que el niño reciba la oxigenación, la sangre para poder oxigenarla correctamente y le va a permitir ganar peso, ¿no? A esa cirugía
Se le llama anastomosis subclavio pulmonar, subclavio pulmonar. Nos permite darle aporte de sangre a los pulmones para que esta sangre pueda ser oxigenada y retorne a la aurícula izquierda. Entonces le permite tratar la hipoxia al niño. Esta cirugía se le llama Schandler-Beck-Lowthausen, que es un procedimiento paliativo, o sea, solamente para aumentar el flujo sanguíneo pulmonar hasta que el niño gane peso y después ya se hace la cirugía definitiva, acuérdense. Primero paliativo, después definitiva. ¿Ya? O cirugía puente se llama también. Cirugía puente a otra cirugía definitiva, pues, ¿no? Esa es la cirugía de Blalow, de Blalow-Taussig. Ya, entonces, ya esas son con respecto a las obstructivas del corazón derecho, porque es un tracto de salida del corazón derecho. Y aquellas cardiopatías con cianosis con mezcla total. Bueno, eso es fácil de entender. Si tienes si la arteria pulmonar y la aórtica al salir tienen una comunicación o salen o si salieran de ambos ventrículos como si fueran una sola, a este nivel va a haber una mezcla total de ambas sangres. Entonces, como se va a mezclar la sangre no oxigenada con la sangre oxigenada, pues cuando vaya, después de mezclarse, pues va a haber una leve cianosis, ¿no? Este, y también va a haber un hiperflujo pulmonar, porque acá debería de ir un 16% de la sangre, pero con esto de la mezcla total se va a 50-50 y hay un hiperflujo pulmonar también, ¿no? Hay un hiperflujo pulmonar, pero y a la vez hay cianosis. Es algo anecdótico. Bueno, la cianosis es leve y la otra es las crepatías con falta de mezcla. Estas se producen cuando hay dos cortocircuitos independientes uno del otro, ¿no? Un sistema de sangre desaturada que lleva, eh, ya, esto es lo normal, aurícula derecha, ventrículo derecho, viene y pasa a las pulmonares, ¿no? Sí. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y pasa a la aorta. ¿Qué pasa acá? La aorta que debería nacer del ventrículo izquierdo, nace del ventrículo derecho. Hay una discordancia. Discordancia ventrículo arterial, porque está al revés. Y la pulmonar que debería salir del ventrículo izquierdo, nace del ventrículo derecho. Entonces miren, la sangre que viene acá, lo normal, pero el ventrículo izquierdo, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho debería pasar a la pulmonar, pero pasa hacia la aorta. Pasa a la aorta sin oxigenarse, pasa a las femorales, venas, cavas y vuelve otra vez. ¿Entienden? Este circuito nunca se oxigena. Por otro lado, viene a través de los pulmones, vienen hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y va hacia la arteria pulmonar, y otra vez vuelve hacia los pulmones. Entonces, son dos cortocircuitos paralelos. Esa es la transposición de grandes arterias. Entonces, si en estos pacientes no existiera un CIB o un CIA o un ductus persistente,
que permitiera la mezcla, el paciente se moriría, ¿no? Entonces, es más, cuando ya estos diagnósticos se hacen antes del nacimiento y cuando nacen, pues se les hace un procedimiento, un rastring, que es apertura del CIA, o se le da medicamentos para que no cierre el ductus paciente, para que se quede con el ductus. Y el tratamiento es la transposición de grandes vasos, ¿no? Hay el switch arterial. Hay diferentes tipos de técnicas, pero donde hay que desinsertar la aorta, la aorta que estaba en el ventrículo derecho, hay que desinsertarlo y, y volverlo a colocar en la parte del ventrículo izquierdo. Y la arteria pulmonar también hay que desinsertar y colocarlo en el ventrículo derecho. Pero el problema está en las coronarias, que como de la aorta nacen las coronarias, también hay que desinsertar las coronarias y pasarlos a la raíz del lado derecho. Entonces esa cirugía se llama cirugía de Yaten. Entonces esta es la última parte de la clase. No sé si tienen preguntas o dudas o aclaraciones. No sé cómo les fue. Doctor, Sí, te escucho. una consulta, y en eso lo que nos estaba comentando sobre el síndrome de Eisenmenger, nos Sí. dijo que no se podía cerrar, por ejemplo, el CIB entonces, en estos casos, ¿qué podemos hacer? ¿O trasplante cardíaco o hay otro tipo de cirugía que podríamos realizar en estos pacientes? Claro, cuando ya lo que pasa para llegar a ese síndrome, tiene que haber pasado mucho tiempo, o sea, ya el daño pulmonar es severo. Y si tú le cierras el CIB o el CIA o el ductus, entonces no le estás cerrando la fuga, la salida, porque como la sangre del ventrículo derecho va a pasar hacia los pulmones, pero el pase de los pulmones es tan alta la presión pulmonar que generaría una falla cardíaca derecha si es que le cierras la acción. Entonces, ahí es un trasplante, pues, bueno, hay medicamentos, por ejemplo, a estos pacientes le dan sildenafil para que cause vasodilatación pulmonar crónicamente, ¿no? Y entre otros medicamentos también para compensar y regular este, la falla, pero tratamiento quirúrgico solo el trasplante corazón-pulmón, ¿no? Sin embargo, su pronóstico pues es malo, ¿no? O sea, quiere decir que no le han diagnosticado a tiempo, han vivido mucho tiempo con esa falla, esa hiperflujo pulmonar y el daño en los pulmones ya es irreversible. Prácticamente esos pulmones ya no sirven. Tú le cambias, lo único que podría hacer es cambiar sacarle los dos pulmones y ponerle un pulmón y dejar ponerle otro corazón también. Sí se hace, pero lamentablemente acá no se hace todavía. No es que sea muy difícil, sí se puede. Lo que pasa es que el proceso de llegar a una cirugía de este nivel es bastante complejo. Está la puesta aparte de la donación, de la compatibilidad, del seguimiento, de los equipos quirúrgicos, de la extracción del órgano, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente el sistema pues es un sistema de horarios, o sea, no es un sistema de resultados. O sea, nuestro sistema de salud es un sistema de horarios. Tú tienes horario de tal hora a tal hora y si vienes y firmas ese horario, está bien, pero estás cumpliendo. Nadie te va a evaluar acá los resultados, pero sí eso debe cambiar, pues, ¿no? Eso es la idea es imperativo, o sea, que se cambie esta forma de trabajo, ¿no? Pero bueno.
No sé, ¿alguna otra pregunta más o comentario? Bueno, si ya no hay más preguntas, voy a parar la... Doctor, Sí, sí, usted mencionó que en el CIB también, cuando